Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente que está atrapada allí en las tripas del bosque rural y afectado de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, sin activos, una familia pobre. Es difícil salir con éxito de una enfermedad como esa. Por tanto, las comunidades que tienen gente pensante y gente con ancho ánimo de servirle al prójimo por su formación cristiana, entonces conciben este tipo de instituciones para apoyar esas familias. Y yo creo que ese gesto es un gesto de raza, vamos a decirle así. Y hay que unirse a esas causas, apoyarle, porque son instituciones que les resuelven muchos problemas, no solo a la comunidad, sino a las autoridades mismas, que no pueden brindar todos estos servicios con calidad que reclama la población. Hay que apoyar al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio acoge allí jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y los salesianos de la Iglesia Católica le forman, porque son formadores, son polinizadores, gente que está dedicada a un esfuerzo extraordinario solo por su fe, fuerte fe, que emplean tiempo solo diríamos, en formar a estos jóvenes, en hacerlos buenos ciudadanos útiles al país. Y ese es un esfuerzo extraordinario, pero es costoso también. Y se necesita del apoyo de la comunidad. Entonces, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio está en la avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, perdón, el mundo ayer, anoche, estuvo, diríamos, citado a ese evento que se celebra en Estados Unidos, un evento que es exclusivo de ellos, de los norteamericanos, porque es un fútbol especial de ellos, un fútbol brutísimo, como se dice, eso es a golpetazos, y hay que ver cómo se disfrazan los jugadores de ese fútbol americano, que son Frankenstein, aquellos cascos protectores
y el cuerpo es recubierto con unas esponjas y los hombros y rodilleras y parecen robots los jugadores, porque es un juego sumamente rudo, brutal. Se estrellan unos a otros y se lanzan en corrida y otros para detenerlo casi le rompen los huesos a cualquiera, se le tiran encima a los jugadores uno con otro. La verdad es que es un juego sumamente agresivo, pero es un juego norteamericano, todo el mundo lo sabe. Estados Unidos es un país que es una hiperpotencia, se sabe y lo hemos dicho tantas veces aquí. Pero Estados Unidos también tiene un detalle, y es un país que luce supremacista, y lo es, porque tiene una preeminencia, su idioma, por ejemplo, no su raza blanca, porque blancos hay por donde quiera, en el mundo entero hay blancos, pero ese idioma inglés, todo el mundo sabe que es el idioma más preeminente que hay en el globo, no el más hablado, pero el más prominente porque es un idioma en el que está, vamos a decir, hablado y escrito, la ciencia, la tecnología, los grandes avances tecnológicos del mundo están en ese idioma. Hay que decir eso y uno tiene que aceptar. Entonces, ese desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, dos potencias como fueron Gran Bretaña y Estados Unidos, regaron por el mundo el idioma. Indiscutiblemente la preeminencia de ese idioma está por encima de los demás, y el chino se habla más, son más los chinos que los norteamericanos, 4 veces o más son más los chinos que los norteamericanos. Pero el problema no es de mucha gente que hable el idioma, es la preeminencia de ese idioma en los negocios, en la tecnología, etcétera, etcétera, la ciencia y la tecnología. Entonces, eso es evidente, Estados Unidos es así. Pero Estados Unidos es un país muy abierto también, lleno de inmigrantes, y dentro de esos inmigrantes tienen más de 50 millones de latinos, tiene los Estados Unidos. Y uno sabe que ahí hay mucha gente, italianos, y gente que proceden de esa Europa, por ejemplo, de Rumanía y algunos de esas naciones, donde el idioma no es español, pero es latino. Entonces, mucha gente reside en los Estados Unidos con esas características de raza o de origen. Vamos a decir de origen, no de raza, sino de origen. Bueno, eso nunca en Estados Unidos, no nunca, sino en Estados Unidos pocas veces el poder de si un presidente o uno de los poderes públicos grandes de esa democracia norteamericana no utiliza eso como un mecanismo de presión ni como un mecanismo vamos a decir, de supremacismo. Es decir, el mundo reconoce que el idioma inglés es así. Muy bien. Por tanto, no es necesario que los líderes políticos de los Estados Unidos hagan alarde de eso. Se sabe y la humanidad lo reconoce. Pero eso no quiere decir que un americano, porque habla inglés, sea superior a un alemán, porque habla alemán y el alemán nada más lo habla en alemán. No es superior al alemán porque él habla inglés, ni un inglés es superior a un alemán o a un francés porque no habla en inglés, o a un holandés. Entonces esa cosa pesa. Donald Trump y el movimiento MAGA han hecho de los Estados Unidos entonces una utilización cuasi racista, no vamos a decir que totalmente racista, pero es supremacista y quiere hacer alarde de que ese supremacismo de Estados Unidos es único y que ellos son, Estados Unidos es el país único de la tierra.
que se le puede llamar país, o país más grande, o potencia, o hiperpotencia. Y Donald Trump entonces, todo lo de ahí, lo que no es Estados Unidos, él lo ve chiquito, lo ve enano. Incluso territorio norteamericano lo ve así. Verbigracia, el caso de Puerto Rico. Entonces Donald Trump parece, y su grupo MAGA, influenciado por esa conducta de él, los republicanos, parece que tienen ese problema, diríamos ya de casi génico, vamos a decir, en el caso de Donald Trump, de que él parece que no quiere saber de los boricuas, de los puertorriqueños. No le agradan los puertorriqueños. Honestamente parece que no le agradan. Hay una congresista ahí, una congresista, creo que es boricua, y eso le molesta a él. Y fue a Puerto Rico en una oportunidad que Puerto Rico necesitaba del apoyo de Estados Unidos con aquel ciclón, creo que fue María, un ciclón de eso devastador para Puerto Rico, y prácticamente fue a burlarse de Puerto Rico. Indiscutiblemente que esas cosas han ido arrastrándose, pero han ido, ese gusanillo ha ido barrenando ese movimiento MAGA de él. Y lo que Trump diga y diríamos que o acuse o maldiga o señale con dureza quizá cualquier acción de esa comunidad, ese movimiento de él lo aceptan los republicanos. Y yo creo que esa situación ha creado un ambiente en que la sociedad americana, como se sabe, dividida, como se ha dividido en estos tiempos. Entonces, a Donald Trump, esa conducta parece que no le está gustando a los norteamericanos, digo yo. ¿Por qué? Porque un evento como ese del Super Bowl, eso es un evento que en Estados Unidos, eso es como un 4 de julio para ellos, en los deportes. Claro, guardando la majestad de esa fecha en los Estados Unidos. Pero ese Super Bowl convoca a los estadounidenses, aunque estén en la NASA, allá en Júpiter, aunque ellos estén en una nave espacial de esa, los americanos están pendientes de ese evento, indiscutiblemente. La NFL, consciente de eso, dice, bueno, como Donald Trump es un hombre tan incómodo y que siempre tiene problemas con nosotros, vamos a necear a Donald Trump. Y parece que por neseo dijeron, vamos a escoger este artista boricua, latino y boricua. Porque tal vez si es latino de otro lado, tal vez lo tolera, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos es un cubano, o un cubano norteamericano. O le molesta que se hable español en los Estados Unidos. Y se ve que le molesta porque ha habido momentos en que se ha estado promoviendo leyes y órdenes oficiales de los Estados Unidos de que no se hable español en ningún sitio. Incluso los latinos hay sitios que no se atreven a hablar español porque hay americanos que les molesta que le hablen en español o que hablen español cerca de ellos. Y eso es influido por ese supremacismo que ha sido traspasado hasta la lengua. Es decir, eso ha sido un desastre. La NFL dijo, diría yo, vamos a retar a Donald Trump y le vamos a poner un artista latino ahí que cante en español. Claro, acompañado de la señora, de la Lady Gaga, que es una artista muy conocida, mundial también, y ella cantó en inglés, pero en un ritmo latino de salsa y bailando. Entonces fue un ambiente totalmente latino en un evento, repito, que es un evento norteamericano. Pero Bad Bunny, que a mí no me gusta como artista, porque no, eso no, para mí no es artista. Pero como estamos en tiempo de estos urbanos proletarios, de dembow y estas cosas, y cada quien se alinea, como dicen, cada quien se alinea como le guste.
Entonces este señor se viste, habla, canta en una forma como babeante, y eso es como si estuviera babeando. Y yo eso, para mí, eso no es cantar. Pero los gestos y todas esas cosas tontas que se dicen, bueno, pues gustan. Al ser premiado por la, diríamos, por la organización más importante de los Estados Unidos para premiar a los artistas de habla inglesa, y han escogido a este señor de habla hispánica, o española, o castellana, lo han escogido como la artista más importante del año pasado. Entonces la NFL, bueno, pero este hombre algo tiene. Bueno, pues eso pasó con este señor. Fue un evento donde el mundo entero vio a este joven, y yo lo veo como una verdadera burla a MAGA y a Donald Trump. Trump ni ninguno de su gente se atrevió a ir a ese evento, porque si Trump va a ese evento lo abuchean fuertemente, porque esa organización parece que tiene también problemas con Donald Trump. Y los jugadores, yo recuerdo que hubo una oportunidad en que se hincaban los jugadores de esa NFL en el gobierno pasado de Trump, se hincaban con los juegos cuando tocaban el himno. Entonces eso viene arrastrándose, eso viene con tiempo arrastrándose de ahí. Bueno, en ese ambiente también Donald Trump fue retado por Irán. Y yo creo que ese reto de Irán, vamos a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos, porque Irán le mandó a decir a Trump, mire, nosotros vamos a seguir con nuestro programa nuclear. Haga lo que le dé la gana, pero vamos a seguir. Parece que Donald Trump se dio cuenta de ese problema, que era iniciar una guerra en Medio Oriente. No es igual que iniciar una guerra en Venezuela. Porque Israel es un país que está muy cerca de esta gente. Esta gente han desarrollado armas que llegan a Israel, misiles, y saben que va a ser una guerra muy dura y va a ser peligrosa, va a implicar también aliados de Estados Unidos, Arabia Saudita y esos países del Golfo Pérsico, son países aliados de Estados Unidos, países pequeños, hay muchísimas, hay 3 o 4, 5 o 6 bases norteamericanas en la zona, y eso iba a complicar. Pero prácticamente a Trump lo han retado, tanto los iraníes como la Asociación del Fútbol Norteamericano. Y la verdad que fue un evento donde los latinos fue lo que se premió allí, o por lo menos se exhibió allí. Tal vez la sociedad norteamericana es una sociedad que es muy cerrada en eso, le molesta, pero ¿por qué yo lo catalogo de supremacismo de Estados Unidos? Porque nosotros los cantantes norteamericanos no le exigimos que canten en el idioma nuestro. Cuando vino aquí Frank Sinatra, nadie le dijo a Sinatra, mire, cante en español, pero nosotros no lo entendemos. Porque en este asunto de la música hay que entender esas cosas así. Uno no se va a... Cuando va Pavarotti o iba Pavarotti y cantaba en Nessun Dorma allí, en italiano, porque así es que se cantan esas canciones líricas de Italia y de la Europa. Los americanos lo aplauden y ellos no entienden el italiano. ¿Y por qué aplaudían a Pavarotti? Delirantemente. Y a esos grandes tenores que han pasado por los Estados Unidos. Y las sopranos, ellos los aplauden. Entonces, no es asunto de que el latino y esa cosa. Es que esa preeminencia del inglés, eso ha quedado, es con el trumpismo, es que ha irrumpido en esto como el rayo en esa sociedad norteamericana y ha ido radicalizando a los americanos. Pero no es la primera vez que hay latinos que van a esos eventos. Yo creo que la misma, ¿cómo se llama la cubana? Gloria Estefan, yo creo que fue una vez. Estuvo ahí, los Santana, yo no sé si Santana, músicos latinos que han estado en esos eventos tan magnos que hay en los Estados Unidos, principalmente ese del Super Bowl, pero esas cosas del trumpismo, bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar Estados Unidos, pero Trump o cambia o va a dejar una sociedad verdaderamente complicada ahí. Esa es la pura verdad. Entonces,
Es lo que digo. En España, ellos van a España, los cantantes y los músicos norteamericanos, ingleses, y cantan en inglés. En España no les exigen que tienen que cantar en español. En México también van las bandas norteamericanas y cantan en inglés, porque así es que la gente se expresa y así es su ritmo y saben cantarlo en su idioma, bueno, pues así que en su lengua y así que tienen que hacerlo. Pero eso no es para que se molesten, que Estados Unidos se moleste con un cantante latino. Yo vi muchos tweets del norteamericano como, yo no entiendo eso. Yo no entiendo el propio Trump promoviendo que no se entiende, que ese señor no lo entiende, claro, porque habla español. Es decir, molesta que se hable español, pero en Estados Unidos hay más de 50 millones de gente que habla español. Pero además los peloteros dominicanos los aplauden y los elogian en los Estados Unidos a los peloteros. Entonces, ¿por qué elogian los peloteros? Creo que esas posiciones de Trump son dañinas, peligrosas, racistas, y Estados Unidos, que ha tenido que superar tantos problemas de ese tipo. Los presidentes demócratas y republicanos antes tuvieron que enfrentar esos problemas raciales. Entonces, que este señor siga con esto, no, eso no es positivo para los Estados Unidos, ni para el mundo, peor todavía. Esa es la pura verdad. Entonces, vamos a ver, señores, los haitianos, pero ¿y hasta dónde que vamos a llegar con esto, Dios? Claro, nosotros tenemos un canciller dominico haitiano, porque el señor canciller Roberto Álvarez es un canciller dominico haitiano, porque Haití no tiene canciller. En Naciones Unidas, todos los centros de atención políticos y geopolíticos del mundo, donde quiera que ha tenido que hablarse de la crisis haitiana, en República Dominicana y el canciller de República Dominicana y hasta los embajadores dominicanos son los que salen a defender a Haití. Ni siquiera Haití, yo creo que ni manda a los eventos internacionales, para que no tiene representantes. Porque hasta el presidente dominicano ha sido uno de los mayores defensores del pueblo haitiano en los eventos internacionales, de los organismos internacionales. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vemos el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esa gente hay que hacerle como le ha hecho Bukele en El Salvador. A Bukele le han dicho de todo, esa misma comisión y la OEA. ¿Por qué? Porque él actúa como un dictador, es verdad, pero es una dictadura con apoyo popular que hay allí, porque el hombre tiene una aprobación de más de un 90% del pueblo, se siente tranquilo y conforme con ese método que él ha usado. Un método autoritario, no voy a decir dictatorial, pero es autoritario. Ahora, le ha salvado a ese pueblo de muchísimos problemas serísimos que crea el crimen. Miren cómo andamos nosotros aquí. 3 tiene que matar a la policía, los muchachos, es de a 3 y de a 4. Ya yo creo que la policía perdieron el número de homicidio en intercambio de disparos que tiene la policía, porque los números ya superan, yo creo, ya todas las estadísticas anteriores. Pero es como dicen, por grupo, por manada que lo está matando la policía. Entonces, en El Salvador, lo de aquí, eso que estamos viendo, esas son cositas de niños para lo que había en El Salvador. Y aquella gente fueron recogidos de la calle. Y hay 80 o 100 mil muchachos de estos, que son tipos sumamente agresivos, peligrosísimos. Están detenidos en una forma autoritaria, sin justicia prácticamente. Y Bukele, ¿qué hace? Cuando la Comisión de Derechos Humanos le exige algo, se queda callado, ni le responde, o le dice, como dicen, 4 verdades y se tiene que quedar callado, porque nosotros no le ponemos una X.
Cuando la Comisión Interamericana manda un papel de eso, lo que hay que hacer en público, el presidente de la República coge ese papel y lo rompe y lo tira en un zafacón. Mire, es así que nosotros consideramos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y rompe eso. Pero el canciller es dominico haitiano, uno lo sabe. Y probablemente den la callada por respuesta o una respuesta débil, dique diplomática, pero nada. Es siempre con el gusanillo pro-haitiano trabajando en contra de la República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, esta sociedad dominicana, porque aunque yo acabo de hablar del supremacismo norteamericano, la preeminencia de su idioma, que es una realidad que no se puede negar, pero hemos hablado del racismo y de esas posiciones oficiales racistas, porque desde la Casa Blanca se manda ese mensaje. Incluso lo vimos con el video ese que publicaron, que incluso lo reposteó, como dicen, el señor Donald Trump, burlándose de aquellos dos simios. Es decir, el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama. Y es un gesto, un acto de racismo en cualquier sociedad, más en Estados Unidos, y hablarse de una personalidad como Barack Obama, como un expresidente de los Estados Unidos de 8 años, presidente de esa nación poderosísima, de blanco en su mayoría, porque esa es una población que tiene más de 200 millones de blancos. Y el señor Obama fue su presidente. Entonces, uno critica esa forma de conducta, esa conducta, porque eso es racismo puro. Nosotros hemos dicho tantas veces aquí que no hay racismo con los problemas de los haitianos, porque los haitianos, la negritud haitiana, hay muchísimos negros en la República Dominicana, con el mismo origen africano, pero educados distintos. Los negros dominicanos son educados distintos a los negros haitianos. Y eso es una sociedad tribal llena de muchísimo sincretismo religioso y prácticas vuduistas rarísimas, animistas, y esas cosas no son típicas de los negros dominicanos. Así de sencillo. ¿Que hay brujería en la República Dominicana? Siempre, si es la brujería tan vieja como la humanidad. Gente haciendo muchísimas pócimas y oraciones y qué sé yo qué, y gestos y cosas de ese tipo. Pero
uno sabe cómo es esos eventos voodooistas haitianos, que son cosas de tribus, y hasta antropófagos son. Entonces los haitianos y los dominicanos ya nosotros no tenemos que explicar que son muy distintos a nosotros. Ahora, como este gobierno ha tenido una conducta tan pro-haitiana, yo no sé si es como una suerte de venganza a esa campaña racista contra Peña Gómez. Que no hubo campaña racista contra Peña Gómez, hubo una campaña anti-haitiana contra Peña Gómez. Incluso una campaña anti-haitiana porque fue motivada por la conducta de querer negar que el doctor Peña Gómez tenía un origen haitiano. Entonces se quiso poner al doctor Peña Gómez que tenía un origen español. Yo me acuerdo de un libro que escribió un amigo ya fallecido, donde se le buscó linaje hispánico al doctor Peña Gómez, sabiendo uno que eso era una barbaridad, por no decir una burla. Entonces, en esa campaña se le inculcó al dominicano que el doctor Peña Gómez tenía un origen haitiano. Los PRDistas, su líder negro, excelente, bueno, quisieron negar eso. Entonces, a medida que lo negaban, arreciaba más la campaña. Pero no era una campaña antinegro, era una campaña anti-haitiana, si cabe. Y no me voy a poner a defender ahora lo indefendible. Vamos a decir que los haitianos o inculcarle la haitianización al dominicano le preocupa al dominicano. Eso está claro. Y en más de 200 años, con toda esa haitianización que hemos sufrido nosotros y ocupación de 22 años, en este país nada más hay un solo haitiano honrado con una calle en este país. Es decir, ¿qué beneficio le ha dejado Haití a República Dominicana que nada más hay un solo haitiano honrado su memoria en una calle de Santo Domingo, que es la calle Charles Pierre? ¿Por qué? Porque Charles Pierre fue un educador, se fundó cuando la ocupación haitiana aquí, fundó un colegio y fue un hombre de aula, un académico, un docente, un hombre de paz, de desarrollo, y eso lo acogió la sociedad dominicana, lo que quiere decir que nosotros los buenos gestos haitianos lo aprobamos. Bien. Este gobierno y los gobiernos del PRD, pero este gobierno básicamente del PRM, ha sido un gobierno demostrado como pro-haitiano, y ahí están las muestras. Lo que ha habido es tramoyismo, lo hemos dicho tantas veces. Y dije muchas veces aquí que podíamos habernos evitado esa campaña de haitianización tolerada con el voto, pero el pueblo dominicano no hizo caso de eso. Muy bien. Ahí está reelegido este gobierno y lleva 5 años con una campaña pro-haitiana, con un canciller que es un canciller dominico haitiano. Eso lo hemos dicho y lo hemos manifestado aquí y no vamos a retractarnos de aquello o de ello. Entonces, señores, estamos viendo ya las Fuerzas Armadas llenas de haitianos, la Policía Nacional llena de haitianos, AMET llena de haitianos. Es decir, los cuerpos policiales y los cuerpos armados están llenos de haitianos. Hemos dicho, no es que no haya gente extranjera que ocupe posiciones en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional o en cualquier actividad pública. Porque nosotros los dominicanos, los emigrados, por ejemplo, a Estados Unidos, son policías. Dominicanos son policías en las ciudades norteamericanas y otros latinoamericanos que son inmigrantes. Muchísimos soldados sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y también en las
funciones de la administración pública norteamericana. Muy bien. Ahora, esos haitianos que están todos aquí, uno no sabe cómo esa gente va a reaccionar contra el pueblo dominicano, porque son nuestros adversarios históricos. Y siempre hemos dicho que es el país más lejano de los cercanos nosotros. ¿Por qué? Porque su conducta siempre ha sido antidominicana. Y esa gente odia al pueblo dominicano, los haitianos, probado. Y lo más lógico es que nosotros, de quien debemos cuidarnos, es de lo que siempre han sido nuestros adversarios. Estados Unidos no va a llenar, su Fuerzas Armadas no la va a llenar de chinos, ni de rusos, ni de coreanos. Si los mandos norteamericanos tienen mandos que son coreanos del norte, o gente de Rusia, o de Bielorrusia, o de China, no es verdad que el ejército norteamericano va a estar lleno de chinos, porque los americanos le va a chocar eso, porque son los adversarios históricos de los Estados Unidos. Ahora, nosotros somos adversarios históricos de Estados Unidos. ¿Cuándo República Dominicana ha ocupado territorio norteamericano? Incluso México, que pudiera tener, diríamos, sus reservas con los Estados Unidos, porque ya tuvo guerra con Estados Unidos, guerras territoriales y de frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, los mexicanos y los norteamericanos han llevado unas relaciones estables. Estados Unidos no se niega a aceptar a los mexicanos como si fuera una especie de pago, diríamos, el asentamiento. ¿Y cuántos funcionarios de origen mexicano hay en todas las ramas de la administración pública norteamericana, en las Fuerzas Armadas, en todos los eventos norteamericanos? Ahí están los mexicanos. Bien, Estados Unidos no tiene problema con los mexicanos, aunque tuvo esa guerra. Pero nosotros hemos tenido una ocupación y esa gente siempre han sido enemigos de la República Dominicana. Este gobierno no ha tomado las medidas, diríamos, el cordón sanitario, si se puede, con respecto a esa población haitiana que está invadiendo los órganos vitales del Estado Nacional. Incluso se ha llegado tan lejos que la misma Cancillería de la República tiene representantes haitianos, gente de origen totalmente haitiano, montados en cargos de las relaciones internacionales de la República Dominicana, cosa que nunca nosotros habíamos visto eso. Y repito, ¿cómo es posible que dos países que tienen más de 200 años ahí no haya ni siquiera una avenida? En Puerto Príncipe no hay una calle, yo creo que lleva el nombre de un dominicano. Y aquí tampoco. Yo no he visto la calle de Salinas aquí, ni la calle Tucen Louverture, ni la calle Cristóbal. San Cristóbal, sí, pero la calle Cristóbal no es Henry Cristóbal. Nosotros no hemos visto eso. Aquí hubo una calle que fue la Yefra, presidente Yefra, y se eliminó ese nombre y se le puso Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque se determinó que ese presidente haitiano siempre fue buscando posiciones de que viniera aquí España y reclamara el utiposideti que ellos habían aplicado de los acuerdos de Aranjuez. Y tenían 7 u 8 mil kilómetros cuadrados retenidos, de hecho, no de derecho. Y pensaban que en tiempo de la anexión a España, era lógico que España, ya aquí instalada, reclamara los linderos de Aranjuez. Y ante esa evidencia dijeron, no, vamos a apoyar a los revolucionarios dominicanos y hacemos creer que nosotros somos antiblancos, que no queremos que venga el racismo de nuevo a República Dominicana o a territorio de la española, no queremos que venga la esclavitud como tienen a los cubanos y a los negros cubanos. Y le vendieron eso al mundo y aquí le compraron ese discurso a los haitianos. Y cuando Trujillo, creo que le pusieron el nombre de la calle Abraham Lincoln, era la calle Presidente Yefra. Cuando la historia se irradia y se limpia todo esa conducta trujillista, se eliminó ese nombre.
y se sacó de la historia urbana de Santo Domingo el nombre del presidente Jeffrey. Pero de echarle pie no se ha podido sacar, porque ese señor vino a otra cosa aquí. Entonces vimos que han nombrado un señor médico del emblemático Salvador Begotier. Dicen que el hombre es haitiano. Yo no sé si es haitiano, tiene un nombre como de africano. Pero uno no sabe si es africano que entró por Haití, porque aquí son difíciles que vengan los africanos. Porque ellos entienden que va a venir a buscar un nigeriano aquí, que no hablan ni siquiera, el inglés que hablan en Nigeria es más malo que yo creo que el inglés de dónde hablan mal inglés. Bueno, tal vez en una de esas islas, yo creo que ni en las islitas Cocola, tal vez esas islitas Cocola, no sé, Belice, por ahí, esa zona también que tienen una influencia de ingleses. Pero ese señor parece que no hay médico en República Dominicana, o es un médico tan competente que supera a todos los médicos dominicanos para que sean directores de El Salvador Begotier. Ese señor, repito, dicen que es haitiano, pero ante una evidencia tan chocante como esa, yo creo que el mismo Servicio Nacional de Salud debió explicarle, porque es que la República Dominicana no es que usted, si ve a un haitiano, lo quiera matar, porque no es eso, no es así, sino que es una población que hay que mantenerla a raya en República Dominicana, porque tiene se ha conceptualizado en Haití la creencia, qué sé yo, de los intelectuales, de haitianos, y le han vendido eso a esas masas virulentas haitianas, le han vendido que República Dominicana es de ellos también, que nosotros somos unos impostores aquí. La verdad es que andamos muy mal. El gobierno dominicano sale, hace alarde de que no hay control fronterizo en ningún lado más efectivo que el nuestro. Y usted ve los chorros de gente por los caminos fronterizos penetrando el territorio nacional. Entonces, ¿cómo es posible que, identificado por los haitianos, más de 80 pasos o cruces de ilegales a República Dominicana, las autoridades dominicanas no tengan control de eso? Entonces, cada día se habla de tecnologías en la frontera, de más soldados en la frontera, de más control en la frontera, y cada día tenemos más haitianos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muy fácil. Pienso yo que hay una concepción pro-haitiana en el PRM, que viene de esas luchas, de esas controversias del tiempo del doctor Peña Gómez, de su liderazgo, y parece que ha quedado eso una especie como como un trasplante se ha hecho mentalmente en esos líderes del PRM, y la verdad que el gobierno del presidente Abinader luce como un gobierno pro-haitiano. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, se ha planteado la necesidad de que los funcionarios nuevos que entran a sus nuevas funciones, que hagan sus declaraciones de bienes. Algunos, ante las evidencias puestas en la opinión pública por los periódicos, principalmente los periódicos matutinos, dicen que se han cumplido con la declaración de bienes de los nuevos funcionarios. Pero los que se van tienen que hacer declaraciones de bienes, porque entonces ¿para qué nos vamos a poner en estas mojigaterías de usted ir a hacer una declaración de bienes? Si usted en el cargo se forra de bienes, se larga de ese cargo y nadie le pregunta con cuánto usted salió del cargo. Y entonces, varios funcionarios han salido de circulación y la Cámara de Cuentas o los órganos, Contraloría, no sé, o Procuraduría General de la República, si le han pedido a esos funcionarios que declaren sus bienes con los que salieron de los cargos, porque han salido forrados tal vez muchos. Forrados, literalmente, como se dice, literalmente hablando, han salido forrados de billetes. Y nadie le pregunta a esos caballeros. Por ejemplo, el señor Peñaguaba salió de su cargo, pues tiene que decir con cuánto entró y con cuánto salió del cargo. O el señor que fue, ¿cómo se llama? El señor de Obras Públicas. Fue ministro de Obras Públicas. ¿Cómo es posible que ese señor abandone un cargo? Y además se le señalaron actos groseros de corrupción y no, el señor de Línea Ascensión, y no ha hecho una declaración de bienes de lo que salió, con lo que salió. O el mismo señor Fulcar que salió de Educación, y el otro que salió de Educación también, Hernández. Esa gente no han hecho declaraciones de bienes, no sé si Hernández la habrá hecho. Pero la gente que ha dejado los cargos, ¿dónde están las declaraciones de bienes al salir del cargo? Porque si no, repito, si no se hace eso, es una idiotez sería pedirle a un nuevo que entre, que declare los bienes con lo que entra. Pues si no saben ustedes con lo que salen, ¿para qué entonces declarar con lo que entra? ¿Cuál es la gracia que tiene eso? Ninguna, digo yo. Bueno, en Santiago, Leonel Fernández sigue juramentando PLDista. Pero Leonel hizo unas declaraciones también fuertes contra el gobierno, la deficiencia del gobierno y un gobierno que le llamó mediocre al gobierno. No es que el gobierno no da pie con bola con las obras, principalmente, obras que están ahí, nadie ve fin. Entonces se ve más, cada día se ve la ineficiencia del gobierno, la falta de carácter para terminar las obras de envergadura que se están haciendo. Y hospitales que andan por ahí, escuelas que andan por ahí también descuidadas, calles descuidadas, acueductos que no están terminados y la gente lo reclama, hospitales, las circunvalaciones, también los problemas, esa presa de Monte Grande, tantas veces que hemos hablado de eso. Entonces se quiere hablar de un monorrey y no se termina, como decíamos nosotros el día pasado aquí, terminen entonces la presa. O vamos a hacer un plan de riego por goteo y de racionalidad. No nos hagan los canales de Monte Grande, decíamos nosotros. Vamos a enfrentar eso, porque la riqueza nuestra está en poder llevarle agua a nuestras feracísimas tierras que están sedientas en la línea noroeste, en el lago Enriquillo, en la zona de Asua, qué sé yo, muchísimas áreas que están San Juan de la Maguana, que están necesitadas de agua. Allá la zona más profunda de la provincia de Elías Piña. Y entonces,
¿Dónde está la decisión de que el gobierno termine el metro, que termine la Duarte en un limbo? Y nadie dice nada, todo sigue. Y incluso yo oigo un anuncio del presidente ya hablando del metro, de esa facilidad que está brindando el metro. Pero es una cosa que todavía ni siquiera se atreven ni a probarlo. La línea 12 del metro. Entonces esas cosas como que tienen a la gente, yo no sé, como cierto desconcierto. Entonces dice Leonel Fernández aquí que áreas clave como la educación y la salud atraviesan un deterioro profundo. Un gobierno mediocre, un gobierno que no acierta, dice Fernández, Leonel Fernández, que son términos duros también, y criticó la construcción del monorriel de Santiago. Bueno, muchas las críticas, el PLD también le hace crítica al gobierno serio porque no hay salida, o sea, planteando nuevas obras y no terminamos las que están en ejecución, algo inconcebible. Pero en el plano político yo creo que el PLD, ese caso de Leonel Fernández juramentando PLDistas, pero es que los PLDistas saben porque conocen lo que hay adentro. Están desconcertados. Danilo Medina y sus principales dirigentes le están hablando mentiras a esa gente. Pero usted no le puede hablar mentira al que conoce la verdad, porque es que ellos están viviendo una realidad que ven cada día que su partido se achica. Y Leonel Fernández es un político de 24 horas. No es verdad que usted va a rechazar que X cantidades de militantes de un partido político quieran juramentarse en su organización. Usted no le va a decir que no, diga por no molestar al partido que es contrario a usted. Y más, dos partidos que todo el mundo sabe de dónde salió la Fuerza del Pueblo. Entonces el PLD, con esa dirección que tiene Danilo Medina, cerrada, y además con ese veneno acumulado, con todo ese odio gratuito contra ese liderazgo de la Fuerza del Pueblo, le ha ido creando una serie de problemas de partido, que cada día va a estar más pequeño. Y la Fuerza del Pueblo sigue creciendo y los mismos adversarios del gobierno saben que al partido que hay que vencer es a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. No es al PLD. Entonces los PLDistas no son tontos para creerse lo que le está diciendo la dirigencia mayor, que ellos son la verdadera fuerza opositora, que están en segundo lugar, que están en primer lugar. Saben que no es verdad y la gente no es tonta. Y saben que donde está creciendo, donde está la olla hirviendo con el sancocho, como se dice, o donde se puede animar la fiesta, es en el partido Fuerza del Pueblo. Y ellos no son, repito, tontos. Y dijimos nosotros aquí hace mucho, esa gente nada más han votado por Leonel, y por Danilo y por Juan Bocho, como líderes de ese partido. No les es incómodo votar por Leonel Fernández, no les es incómodo. Ni les es incómodo compartir jornada política con sus ex compañeros, porque hay gente que pasaron años no solamente haciendo campaña política, sino compartiendo el poder. Peor todavía para la condición en que está el PLD. No va a ser fácil para Danilo Medina sostener ese partido sobre la base de un discurso falso, güero. Bien, vamos a seguir con todos estos temas porque son inagotables, pero ya será mañana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.